en la actualidad se ha convertido en una verdadera ciencia, que es la que la vamos aplicando y es la que nos ha de permitir cumplir el objetivo de la administración, que es la eficiencia, la eficacia y la calidad, y sobre todo vamos a ir viendo cómo la productividad de las empresas que en esos tiempos se preocupaban por obtener. El audio no sé si está bien y me están escuchando, por favor. Está bien, doctor. Está todo bien. Muchas gracias. Entonces vamos a ver cuál ha sido la evolución histórica de la administración. En la edad prehistórica tenemos que ver desde la prehistoria, porque ahí ha nacido también la administración como una necesidad que tiene el hombre de poder cumplir ciertos objetivos. Entonces, ¿dónde y cómo tiene su origen la administración? La administración nace con el hombre mismo y la necesidad que tiene este de satisfacer sus propias exigencias y las del grupo con el cual convive. ¿Cuáles serán esas exigencias? Abrigo, comida, refugiarse, etc. Entonces ellos tuvieron que ver la forma de cómo tenían que conseguir alimentos, cómo tenían que tener vestimenta, etcétera, porque ustedes saben, a veces decimos, uno está como lo trajo al mundo, está sin nada, entonces ellos tuvieron que empezar a hacer esas cosas, pero no cada uno, sino que tuvieron que agruparse y juntos tenían que contribuir y colaborarse para poder lograr esos objetivos. Las actuales concepciones administrativas son resultado de un proceso iniciado en los mismos albores de la humanidad, que ha venido evolucionando y adquiriendo sus propios perfiles a través de las diferentes épocas y etapas. Sabemos, la época de piedra, la época de, etcétera. Todas esas épocas han tenido ciertas características que han hecho que se tenga que modificar esa forma de administrar, entre comillas, en forma empírica, a la nueva era, a la nueva época, a la nueva etapa de la vida. Entonces, la administración se dice que se inició como un hecho obligado cuando dos individuos tuvieron que coordinar sus esfuerzos para hacer algo, porque ninguno de ellos podía hacerlo solo. ¿Cuál será ese grupo que dice que dos personas y dos individuos tuvieron que coordinar sus esfuerzos para hacer algo que ninguno de ellos podía hacer solo? Y en ese tiempo surge lo que ahora nosotros conocemos como familia, como matrimonio. Entonces tuvieron que unirse el hombre y la mujer y tuvieron que hacer esfuerzos para poder lograr objetivos que ellos solos no podían cumplir. Entonces ahí surge la primera organización social que se dice que es la familia. El estudio histórico de esa evolución administrativa nos muestra los enfoques que tuvo esta ciencia en Egipto, en China, en Grecia, en Roma, y la influencia que tuvieron ciertos procedimientos utilizados en esos lugares sobre algunas prácticas actuales, entre ellas la organización funcional de los poderes del Estado. Si nosotros y ustedes escuchan Egipto, inmediatamente relaciona y nos viene a la mente ¿qué? ¿Qué nos viene cuando decimos Egipto? ¿Qué se les viene a su mente de ustedes cuando escuchan Egipto? Pirámides. Lo primero que se les viene, las pirámides. Y si nosotros pensamos ahora cómo se han construido esas pirámides, en la actualidad, con todo lo que tenemos en cuanto a equipamiento, en cuanto a infraestructura, conocimiento, lo que sería difícil de volver a hacer eso. Y por vez de explicar, no se podía. Fíjense cómo en esos tiempos se ha hecho. Cuando hablamos de China, de Grecia, hablamos de qué? De los grandes templos, de China, en Roma, el Imperio Romano, etcétera. Ellos han sido los que nos han dado las primeras muestras de lo que ha sido la administración y cómo ellos administraban, cómo ellos practicaban para lograr el objetivo que era siempre producir, era ser más eficientes, lograr mayor eficacia, etcétera, en todo lo que venían haciendo. El conocimiento de la organización de la Iglesia Católica Apostólica Romana es interesante para conocer que la importancia que tiene en la administración el adoctrinamiento para la prosecución de un objetivo. Si nosotros pensamos en la Iglesia Católica, todos o la mayoría somos católicos y tenemos en nuestra mente quién
una persona que dirige a todos y que todos hacemos caso y que seguimos esa doctrina. Es el Papa. Y cómo nosotros, a nivel de todo el mundo, cómo esa administración de esa persona, de esa estructura que tiene, ha hecho que todos, una buena parte de la población mundial está siguiendo esa filosofía y son católicos. Entonces, esa es una forma también de cómo la administración, a través de un líder, se puede lograr los objetivos. En la Edad Antigua dice que a pesar de que la administración como disciplina es relativamente nueva, la historia del pensamiento administrativo es muy antigua y nace con el hombre mismo, puesto que en todo tiempo ha habido la necesidad de coordinar actividades, tomar decisiones y de ejecutar. De ahí que en la administración antigua se muestran muchos de los fundamentos de la administración de la actualidad y se los encuentran vestigios del proceso administrativo. Entonces, en todo tiempo ha necesitado. Antes, cuando no existía en la antigüedad, en la prehistoria, había animales que iban en contra y podían matar a la gente. ¿Qué hacía la gente en ese tiempo? Se han tenido que organizar, han tenido que inventarse cómo hacer armas para defenderse de ellos. Han hecho los arcos, conocen, sabemos, y eso ha sido formas de cómo se administran, cómo se coordinan, cómo juntos hacen un trabajo, cómo dirige, quién era el que dirigía, etcétera. Eso será en forma empírica, pero ya son muestras de lo que es la administración. Entonces ellos organizaban cómo van a hacer, construir su techo, cómo van a construir, incluso habían plantas que saben que son, que hacen daño a la salud, ellos escogían, sabían cuáles eran, ¿no? Entonces esas han sido siempre muestras de que la administración desde esos tiempos ya tenía algunos vestigios para poder lograr lo que ahora tenemos. La iglesia en la Edad Antigua era el organismo de mayor autoridad. Igual que aquí cuando nosotros decimos vamos a ir a un cabildo y el cabildo va a definir qué se va a hacer, igual allá en Grecia, la iglesia, igual se reunía toda la gente y ellos definían qué es lo que tenían que hacer porque era la máxima autoridad de ese tiempo en ese periodo. El emperador Pericles dejó testimonio de la necesidad de una selección del personal adecuada e hizo un análisis sobre la democracia griega. Fíjense cómo ellos ya vio Pericles, este emperador, hizo una selección del personal para hacer ciertas actividades o ciertas acciones. Y ya dejó vestigios sobre lo que era una democracia en Grecia, cómo se debería organizar el Estado y cómo debía trabajar. En Egipto existía el sistema administrativo amplio con una economía planificada y un gobierno central de gran poder. Se creó el primer sistema del servicio civil. Entonces ahí empezaron a organizarse y empezó la gente como aquí, los jóvenes y creo que también ahora ya las señoritas sirven a la patria, hacen el servicio militar y se lo hace de forma voluntaria, gratuita, qué sé yo. Y en ese tiempo en Egipto empezaron a hacer eso. Por eso es que se lograron hacer las pirámides, porque la gente iba y trabajaba en el servicio civil que era obligatorio en ese tiempo. Entonces, gracias a eso se pudieron hacer y hacer las construcciones tan grandes que ahora, como les digo, con el conocimiento que se tiene, los adelantos, sería muy difícil volver a replicar lo que ellos han hecho. China, Confucio proporcionó una serie de reglas para la administración pública. Ya había administración pública y él empezó a definir ciertas reglas que nosotros conocemos ahora como principios de la administración, que se lo han ido adecuando a nuestro contexto, a nuestra época y nuestros tiempos, y eso es lo que va a regir y está rigiendo para lograr los objetivos con los cuales nació la administración. Roma vivió dos periodos de la República y el Imperio Romano. Se produce grandes transformaciones administrativas. Sabemos lo que era el Imperio Romano y lo que después se convierte en un gobierno o un imperio que era conquistador de diferentes países y en cada uno dejaba a un terrateniente, dejaba al rey que tenía que dirigir. Y eso ha hecho que en la actualidad conozcamos nosotros con la descentralización que existe a nivel de Latinoamérica, a nivel de Europa, etcétera, incluso hasta en nuestro país. Antes el gobierno era el que dirigía todo, el Estado. Después se ha descentralizado, donde son las gobernaciones de cada departamento, son las que van a regir. Entonces, allá ya miren, en ese tiempo ya había esa forma de cómo empezaron a hacer la descentralización.
¿Cuáles son las primeras contribuciones a la administración? En la Edad Antigua ya hemos visto, el Código Hammurabi era un código, una norma que sí se tenía que cumplir, como los 10 mandamientos que tenían que cumplir para poder lograr el objetivo. El Nuevo Testamento, en Grecia, en Egipto, igual las pirámides, Roma, todo lo que hemos visto. Entonces esas ya han sido las contribuciones a la administración. Gracias a esos primeros pasos que dieron, se ha podido lograr lo que ahora conocemos como lo que es una ciencia en la administración. En la Edad Media, durante los últimos años del Imperio Romano, el centralismo administrativo se fue debilitando y la autoridad real pasa a terratenientes, es decir, descentralización del gobierno. Ya no era el rey de Roma, sino que ya había terratenientes en cada parte donde dejaban que ellos vayan a gobernar y que ellos vayan a llevar adelante la parte de lo que es central o del rey de Roma. Con lo que se diferenció las formas administrativas que habían existido. Hubo una notable evolución de las ideas administrativas y se consolidaron varias instituciones, como la Iglesia ya se consolidó también. En esta época, en la Edad Media, la administración recibe un gran impulso cuando surge en Italia los fundamentos de la contabilidad moderna y las transacciones comerciales comienzan a realizarse. Ya había transacción comercial, porque antes, ¿qué es lo que hacían en la prehistoria, incluso en el tiempo del Incario? Cuando producían, era el famoso trueque, se cambiaban productos de un tipo con otro para poder satisfacer necesidades. No había moneda, no había intercambio monetario, pero en ese tiempo ya empiezan a verse esas transacciones y empieza a surgir lo que es la contabilidad. En el año de 1340, Lucas Pacioli establece el método de la partida doble, ya conocer entradas y salidas. Francisco Di Marco en el año de 1395 y Barbariego en 1418 utilizan partidas de contabilidad y los hermanos Soranzo en 1410 hacen el uso del libro diario y el libro mayor. Y si ustedes van a cualquier organización, institución, una tienda, nomás a un supermercado, ellos llevan el libro diario, es decir, todo lo que en el día se ha ido vendiendo, y el libro mayor, que es el mensual que se hace para presentar a la gente, etcétera, que ustedes deben saber. Incluso nosotros los profesionales tenemos que inscribirnos a la gente, sacar el NID, presentar nuestras facturas. En ese tiempo ya se empezó a hacer en una forma empírica, pero que ya está haciendo, que en la actualidad, como les digo, ya sigue, ya sabemos de una mejor forma cómo se tiene que hacer. Entonces, en la Edad Media, el centralismo administrativo se debilita junto con el Imperio Romano y surge la organización feudal. Ya no era uno rey, sino ya eran organizaciones feudales en los lugares. Y la Iglesia Católica también ha sido una gran contribución a lo que es el liderazgo de una persona, que cómo lidera para que sigan y existan seguidores en todo el mundo. En la Edad Moderna, en Austria, surgen los movimientos de los cameralistas, que ponen énfasis en el desarrollo de algunos principios de la administración, énfasis en algunos principios de selección y adiestramiento de personal, especialización y establecimiento de controles administrativos. El movimiento de los cameralistas eran los que trabajaban en las organizaciones o instituciones y llevaban la parte de la administración. Entonces todos ellos se juntan y es un movimiento de cameralistas, porque se los llamaba los cameralistas, no los administradores, sino ellos los que llevaban la parte contable de las organizaciones. Entonces ahí surgen los primeros principios de lo que es en la administración, vestigios, selección y adiestramiento del personal, que eso ahora se lleva a cabo. En cualquier organización e institución tenemos que seleccionar a nuestro personal para que trabaje, que cumpla el perfil que buscamos, etcétera. Y una vez que está dentro de la institución, se le capacita. Hay que especializarle, se especializa en lo que va a hacer. Por eso ustedes mañana, cuando salgan profesionales médicos, van a tener que especializarse en alguna especialidad para cumplir mejor, ser más eficientes, eficaces. Miren cómo en este tiempo ya se empezó a trabajar y en la actualidad ya estamos nosotros aplicando estos principios. Adam Smith en el año de 1776 fue nominado como el padre de la economía clásica, con una obra que él puso a disposición y era La riqueza de las naciones. Era una doctrina de laissez-faire, que es un autor que él para administrar indicaba que era mejor que la gente haga
de acuerdo a su voluntad y ponga su empeño para lograr mejor objetivo. Y eso no era así. Entonces, siempre tiene que haber algunos principios. Vamos a ver esos enfoques también en los diferentes temas que vayamos viendo. Entonces, que no era muy efectiva, digamos. No logró mejorar la producción que pensaba que con eso podía hacer, sin que se le exija o se le obligue, sino que lo haga de voluntad. Y eso no correspondía porque no tuvo resultados. ¿Cuál fue la base para esa su teoría y esa su doctrina? La revolución industrial. El anuncio, el principio de la división del trabajo, importante para la especialización y el aumento de la producción. Entonces, la revolución industrial tiene que ver muchísimo, muy importante en lo que es la administración. En la edad contemporánea, la segunda revolución industrial de 1960 y 1914, el acero y la electricidad es importante para la industria en el campo de la energía. Entonces, la primera revolución industrial es porque surge el descubrimiento del carbón y el fierro. La segunda, a través de eso empieza el carbón, ustedes saben cómo mejora la industria, empiezan a ver los trenes de carbón, etcétera, para hacer el transporte, una serie de cosas. Y en la segunda revolución industrial se descubre ya la electricidad y el acero, y que eso permite hacer un cambio en cuanto a la industria se refiere. ¿Por qué? Porque empiezan a haber ya vehículos, aviones, autos, etcétera, que son impulsados por la energía eléctrica, ya no a carbón como era antes. Entonces, esto trae también nuevas formas de poder administrar en ese contexto, esa nueva era, esa nueva forma de la industria, etcétera. Frederick Taylor, que lo vamos a ver, este es un autor que empezó con la administración científica. Para él, lo más importante era aplicar herramientas técnicas para poder lograr el objetivo. Por eso se llama científica, porque él ya empezó a utilizar y ver que científicamente se podía mejorar y podía lograr. Las otras escuelas han ido contribuyendo también, pero aquí es cuando empieza lo que es la administración que conocemos y la ciencia que en la actualidad estamos aplicando. En la actualidad podemos indicar que la administración se aplica a todas las actividades diarias que realiza el hombre para lograr productividad con eficiencia y eficacia. En un hospital, ¿qué queremos nosotros? Mejorar la productividad, es decir, mejorar las atenciones, que cuanto más atenciones tengamos, mejor, pero que esas atenciones sean con eficiencia y que sean eficaces. Y estamos hablando de lo que es la calidad. Entonces, ahora todo el mundo está queriendo y está implementando en todas las organizaciones e instituciones planes de mejora continua de calidad del servicio, del producto, de la atención o de lo que ustedes quieran, pero para eso nos vamos a aplicar la administración. Entonces, eso ha sido un poco la evolución de la administración que actualmente conocemos. Vamos a ver alguna cronología durante todo ese tiempo de algunos eventos que son principales y que dieron origen a lo que es la administración. Por ejemplo, en el año de 1400 a.C., en el año 4000, perdón, antes de Cristo, los egipcios hicieron un reconocimiento de la necesidad de ¿qué? De planear, organizar, controlar. O sea, las herramientas que tenemos nosotros en la actualidad, que son científicas, ellos ya empezaron y sabían que era importante hacer eso. En el año del 2600 a.C., los egipcios también vieron que era importantísimo la descentralización de la organización. Se tiene que descentralizar de acuerdo a actividades, de acuerdo a funciones, de acuerdo a tareas, de acuerdo a productos, etcétera. Tenía que haber una descentralización. En el año 2000 a.C., los egipcios también vieron que era importante el reconocimiento de las órdenes escritas. Es importantísimo, y eso en los protocolos, procedimientos que ustedes ven en las atenciones en los pacientes, en la historia clínica, tiene que estar escrito, porque si no está escrito, no está cumpliendo de acuerdo a lo que es el protocolo y va a ser pasible de una posible sanción. Cuando hay un problema legal de una negligencia, ¿qué nos va a respaldar a nosotros? Después vamos a ver también auditorías, que si yo nos va a respaldar la historia clínica, porque la historia clínica está registrada. Y si no se ha registrado, vamos a ser objeto de algún proceso, porque todo tiene que escribirse. Entonces es importante,
y en las instituciones, también las organizaciones, cuando se da una orden para que se haga, se solicita que el personal tiene que ser en forma escrita. Porque en forma verbal uno dice una cosa, al que le escucha al otro pasa otra cosa, y usted sabe eso, que se disuelve o se cambia el contenido, y eso no es bueno. Año 1800 también, antes de Cristo, en Hammurabi, en Babilonia, surge el código de Hammurabi que hemos visto. Y era el empleo de control escrito y testimonial, el salario mínimo y las responsabilidades no es transferible. Miren cómo ese tiempo ya era importantísimo, que el control dice que tiene que estar en forma escrita y que tiene que haber un testimonio. Además de que tiene que haber un salario mínimo, que todos ganen lo mismo. Y nadie puede ganar menos de eso, sino lo mínimo es esa partida, todos tienen que dar. Y también vieron que era importante, que ahora también nosotros aplicamos y se aplica. La responsabilidad no es transferible, no se puede transferir. Uno puede transferir autoridad en una dirección, un director puede dejar un suplente como director, pero la responsabilidad sigue siendo de él, porque eso no puede transferir. Entonces miren cómo en ese tiempo, estamos allá hablando del 1800, ya se tomó en cuenta todos esos aspectos que en la actualidad nos sirven a nosotros, y eso es lo que regenta la parte legal de nuestras acciones como personal o como profesionales. En el año de 1491 a.C., también los hebreos emplearon conceptos de organización y el principio escalar y de excepción. O sea, los principios que los vamos a ver nosotros en las herramientas gerenciales, cuál es el principio escalar y el de excepción, el que tiene que hacerse porque la norma está indicando, y el otro de excepción que puede ser cuando quiera el personal pueda sugerirnos hacer ese tipo de acciones. Sí se pueden hacer. 600 años antes de Cristo, Nabucodonosor, dice, en Babilonia, empezó a emplear el control de la producción e incentivos salariales. Entonces, ¿qué es lo que querían con eso? Mejorar la producción cuando se le da un incentivo salarial al personal porque ha producido más de lo que tenía que producir. Entonces se podía hacer eso. Pero eso también a veces lleva a controversias y lleva a mal utilización de los recursos. Porque en cualquier servicio o organización, si nosotros ganamos más de 1.000 bolivianos en un día, vamos a tener incentivo. Entonces, para ganar más, hacemos que se cobre más, pedimos más exámenes, se hacen más cosas para que pueda lograr eso. Y eso no ha sido muy bien normado en todo caso. En el año 500 a.C., Mencio en China vio que era importante el reconocimiento de la necesidad de sistematizar y estandarizar. Es importantísimo sistematizar. ¿Por qué se hacen los protocolos? Porque se sistematiza el trabajo y todos tienen que hacer de acuerdo a eso que está establecido en el protocolo, y no que cada uno pueda hacer lo que quiera. Y estandarizar es decir que en un determinado tiempo, ¿cuánto se puede hacer? La consulta médica, por ejemplo, está estandarizada, son 4 consultas a la hora. El que lo hace más no estaría haciendo bien porque no está cumpliendo el protocolo, porque se ha dicho son 4, porque en 15 minutos la consulta que se haga va a tomar en cuenta muchas veces, y eso tiene que adecuarse y tiene que modificarse, porque en la actualidad eso no se puede ya hacer. ¿Por qué? Porque existe ahora la sistematización en lo que es el sistema computarizado, y eso lleva mucho más tiempo para hacer. Entonces se está estudiando. En algunos servicios ya están viendo 40 minutos, en otros se están viendo hasta 30 minutos, 40 por consulta. Entonces, pero se tiene que sistematizar. Miren estos tiempos ya como están haciendo, y aquí las organizaciones y algunas instituciones también ya están en sus normas. Era universal, no solamente la organización había un sector para más, para todos. Y eso en realidad sabemos que vamos a ver en el enfoque que hablamos en la elección científica y la clase que vamos a ver el mayor. Entonces, sus principios, las principios básicos es justamente la universalización de las lanzas. Si vencerse hacia el reconocimiento de las relaciones humanas, y esto es de las instituciones físicas que hay a trabajar. Entonces, es importante que las relaciones humanas dentro de la organización es importantísimo. Cuando los trabajadores trabajaban muy intensos, coordinaban, la producción subía.
física, ciencias por la mayoría la construcción de la razón son importantes. En el año de 1977, el artista Roma usó del medio biológico de la descripción de funciones. Hay que intentar la función para que tiene que estar descrita, que tiene que estar para lograr el objetivo. En Roma, también Cristiano empezó a tratar con el que debía ser el biológico de intentar de la habilidad que alguna vez la habilidad y por algún motivo ausencia pero tenía que estar en sus cosas aquí sí puede llevar esas habilidades el también empezar a estudiar la contabilidad de los costos de la balance del control inventario administración de personal estandarización de barras control inventario de costos Nicolás Lamberto en Italia aportó por inciso de consenso entre los trabajadores del objetivo. El conocimiento a la necesidad de restricción de la organización de los órganos y estamos de acuerdo que eso es muy positivo. Cuando todos van juntos, todos van en los organización para realizar ese trabajo con mayor data y mayores cualidades de las que tenían que ver la selección la cualidad de la gente que siga y no descripción exacta de cualidades que es importante la administración. Vamos a ver otros días si es al campo que pueden aplicar ese conocimiento dentro de los textos que encontramos y para eso tenemos que aprender por lógicas de cómo nos vamos a llegar y vamos a hablar de lo que lo tiene en ese contexto. Si solamente nos vamos a hablar de la mente de habilidad y de intentas no vamos a salir de esa habilidad. El impacto de la automatización diferenciación diferentes trabajadores basada en la ventaja de especializados importantísimo. Para eso estamos hablando de organizaciones y esa ventaja que nos va a dar la jerarquía de ese diagrama que es importante que cada uno cuáles son los nombres de esas responsabilidades que hablando de especialización de trabajadores y también de cosas de no se hacían y cambiando paradigmas cambiando era que la castellana era los mismos estaba haciendo y eso no estaba bien. Entonces todos los ese pero después de cambio de ese sentido en que se controla la verdad que cambio de bien y no excepcional más para corregir y mejorar entonces eso es muy importante. En Estados Unidos aquí podemos ver científico de la comunidad con control de la conocimiento de la organización. Entonces, el equipo ya se eso porque de hecho de calidad, como siempre, pero obviamente que se decía, entonces, científica ya le entendemos nuestro control a través de institucionalizaciones que se encargan justamente de calidad y la administración es la calidad es la verificación de ciencias estándares que tienen que tener la ley. Ya guardarte también en Inglaterra los conocimientos de estandarizados de operaciones. Los métodos de trabajo, planeación, incentivos salariales, los estándares seguros, los trabajos de autoridad, utilización de la teoría. Entonces, si haces esto, utilizarse al respecto de la teoría para ver si se estaba abordando el objetivo a través de él, unos recursos cuáles había sido destinado y había sido destinado para hacer entonces pasarse a la teoría.
fíjense cómo se tiempo esta extensión de la administración ha ido dando bastante en desde la que se la práctica personal, en luego en Estados Unidos habla de que hay la administración podemos demostrar que y frente a esta habla de pequeñas científicas, la necesidad de cooperación entre los trabajadores especiales, el incremento salarial, el científicos de métodos científicos, énfasis en la investigación, actualmente esta forma empírica de analizar para tener en la igualdad a la administración científica y justamente los objetivos para así todo y para la consulta. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes para que la evolución histórica de la administración y que gracias a todos los aportes a lo largo de la ciencia podemos naufragar y tener en su verdadero de lo que para los que hay de no sé si tienen algunas queríamos estar en las prácticas de ustedes no hay obviamente para hacer pero ya está estando yo me voy a tener de acuerdo con él para que empecemos a trabajar con las prácticas y usted sabe aprender más mayo 3 de mayo y empiezan las prácticas entonces eso va a estar se va a poner en el para que ya pueda hacer las prácticas los consejos que también los haciendo del primer curso ya tiene que ir más ya no sé todo claro. Ya, gracias, vamos a estar bien los temas son interesantes, sobre todo quiero que vean la es importante la ya solo tienen la palabra más que les dejaría para que puedan ir a las otras cosas hasta luego, buen día, lunes,